Tu mente está bajo ataque ahora mismo. No es paranoia, no es exageración, es real. Hay una guerra invisible sucediendo en tu cabeza y la mayoría de los cristianos no tienen idea de que están en medio de un campo de batalla. Piensan que esos pensamientos que los bombardean son normales. Piensan que esas ideas que no pueden controlar son solo parte de quién son, pero no lo son. Conocí a un hombre hace unos meses, un creyente sincero, oraba todos los días, leía su Biblia, servía en la iglesia, pero me confesó algo devastador. Tengo pensamientos que me aterrorizan, pensamientos que nunca le diría a nadie, pensamientos blasfemos contra Dios, pensamientos oscuros sobre mí mismo, y no puedo pararlos. Oro, leo la palabra, adoro, pero regresan, y empiezo a pensar que quizás no soy realmente salvo, porque si fuera salvo, ¿por qué tendría estos pensamientos? Y si estás viendo este video, probablemente tú también conoces esa guerra, esos pensamientos que te atacan en la madrugada, esas ideas que no puedes apagar, esa voz constante que te acusa, te condena, te dice que no eres suficiente, que Dios está decepcionado de ti, que nunca vas a cambiar. Y te preguntas, ¿de dónde vienen estos pensamientos? ¿Soy yo? ¿Es mi mente enferma? ¿O hay algo más pasando? Y si esto resuena contigo, dale like para que más personas encuentren este mensaje. Suscríbete porque vamos a profundizar en verdades que la iglesia no siempre enseña. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que tu mente está siendo atacada? Porque mira, necesito que entiendas algo crucial desde el principio. Hay una diferencia enorme entre tus pensamientos y los pensamientos que te atacan. No todo lo que piensas se origina en ti. La Biblia es clara sobre esto. 2 Corintios 10:4-5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nota esas palabras. Fortalezas, argumentos que se levantan, pensamientos que necesitan ser llevados cautivos. Pablo está hablando de una batalla, una guerra, pero no una guerra física, una guerra espiritual que sucede en el campo de batalla de tu mente. Y si hay pensamientos que necesitan ser derribados y llevados cautivos, significa que esos pensamientos son enemigos, son invasores, no son tú. Efesios 6:12 lo hace aún más claro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu lucha real no es contra personas, no es contra tus circunstancias, es contra fuerzas espirituales que operan en dimensiones que no puedes ver con tus ojos físicos. Y una de las principales tácticas del enemigo es atacar tu mente, porque tu mente es el centro de control de tu vida. Lo que piensas determina cómo te sientes. Cómo te sientes determina cómo actúas. Y cómo actúas determina tu destino. Entonces, si el enemigo puede controlar tus pensamientos, puede controlar tu vida entera sin que siquiera te des cuenta de que estás siendo manipulado. Piensa en esto como un hacker tratando de infiltrarse en un sistema. No ataca directamente las funciones visibles. Ataca el código base, el sistema operativo. Y tu mente es tu sistema operativo. Si el enemigo puede plantar pensamientos destructivos, pensamientos de duda, pensamientos de condenación, pensamientos de desesperanza, puede destruirte desde adentro sin que nadie más vea lo que está pasando. Y él es experto en esto. Lleva miles de años perfeccionando estas tácticas. Conoce tus vulnerabilidades. Conoce tus heridas del pasado. Conoce tus inseguridades. Y las usa contra ti. Te lanza pensamientos específicamente diseñados para destruirte. Pensamientos que suenan como tu propia voz. Por eso es tan difícil distinguir entre tu voz y las voz del enemigo. Imagina una fortaleza antigua, un castillo medieval con muros altos de piedra, torres de vigilancia, puertas de hierro. Esas fortalezas en tu mente son exactamente así. Son estructuras mentales construidas con mentiras que has creído por años, a veces por décadas. Cada vez que aceptaste una mentira sin cuestionarla, pusiste otra piedra en el muro. Cada vez que repetiste un pensamiento negativo sobre ti mismo, agregaste otro ladrillo. Y ahora, años después, tienes muros mentales, tan altos, tan gruesos, tan establecidos que parecen imposibles de derribar. Quizás tu padre te dijo repetidamente cuando eras niño que eras un fracaso, que nunca ibas a lograr nada,
que eras una decepción, y ese pensamiento, esa mentira venenosa, construyó un muro masivo, una fortaleza de fracaso. Y ahora, años después, cada vez que intentas algo nuevo, cada vez que tienes una oportunidad, cada vez que hay una puerta abriéndose, ese pensamiento regresa automáticamente con la fuerza de un ariete. Eres un fracaso. Siempre lo has sido. Siempre lo serás. No importa cuánto lo intentes, y ni siquiera cuestionas si es verdad. Lo has escuchado tantas veces que lo aceptas como realidad absoluta, como ley inmutable de tu existencia. O quizás alguien abusó de ti cuando eras vulnerable. Te violó, te usó, te descartó. Y el enemigo tomó ese trauma horrible y construyó una fortaleza masiva de vergüenza alrededor de tu identidad. Y ahora cada vez que intentas acercarte a Dios en adoración, cada vez que intentas recibir su amor, cada vez que alguien te dice que eres valioso, esa voz te machaca. Estás sucio, estás manchado, estás roto más allá de toda reparación. Dios no te quiere. Nadie te querría si supieran lo que eres realmente. Y aunque sabes teológicamente en tu cabeza que la sangre de Jesús te limpió completamente, emocionalmente en tu corazón no puedes sentir esa limpieza porque la fortaleza de vergüenza es tan antigua, tan profunda, tan bien construida. O creciste en una iglesia legalista donde cada sermón era sobre lo que no debes hacer, lo que Dios odia, cómo vas a ir al infierno si fallas. Y se construyó una fortaleza de miedo. Miedo a Dios, miedo a no ser suficientemente bueno, miedo a cometer el pecado imperdonable. Y ahora vives en terror constante, nunca seguro de tu salvación, siempre preguntándote si hiciste suficiente, si oraste suficiente, si fuiste suficientemente santo. Y ese miedo te paraliza espiritualmente, te roba el gozo, te mantiene en esclavitud aunque Jesús te hizo libre. Y estas fortalezas, estas estructuras mentales masivas no se derriban fácilmente ni rápidamente. Pablo usa lenguaje militar muy específico. Habla de destrucción de fortalezas. Habla de derribar, de demoler. Esto no es trabajo pasivo. No es simplemente ignorar los pensamientos negativos y esperar que se vayan solos. No es poner música de adoración y confiar en que todo se arregle mágicamente. Es guerra activa, intencional, estratégica. Es demolición planificada. Es tomar autoridad consciente sobre cada pensamiento que no se alinea perfectamente con la verdad revelada de Dios en su palabra. Pero aquí está el problema. La mayoría de los cristianos no saben que están en guerra. Viven como civiles en un campo de batalla. No identifican los ataques. No usan las armas que Dios les dio. Y sufren innecesariamente porque piensan que esos pensamientos destructivos son simplemente parte de su personalidad. Déjame mostrarte cómo opera el enemigo con ejemplos específicos. Imagina que acabas de tener un encuentro poderoso con Dios, una experiencia de adoración profunda. Te sientes cerca de Él, renovado, lleno de esperanza. Y entonces, casi inmediatamente, llega un pensamiento. Esto no va a durar. En 2 días vas a estar igual que siempre. Eres un hipócrita. Solo estás emocionado por el momento. Ese pensamiento no vino de ti. Vino del enemigo tratando de robar lo que acabas de recibir, tratando de contaminar tu experiencia con Dios antes de que pueda echar raíces, tratando de convencerte de que tu encuentro no fue real. Y si aceptas ese pensamiento como tuyo, si lo crees, si lo dejas establecerse en tu mente, funcionó. El ataque fue exitoso. O imagina que estás orando por un milagro. Estás creyendo a Dios por algo importante. Y en medio de tu oración llega un pensamiento. ¿Por qué sigues orando? Ya sabes que Dios no te va a responder. Nunca lo hace. Recuerda todas las veces anteriores que oraste y no pasó nada. Eres ingenuo por seguir creyendo. Ese es un ataque directo diseñado para destruir tu fe antes de que el milagro se manifieste. O estás intentando cambiar un hábito destructivo. Has decidido que esta vez sí vas a vencer esa adicción, ese patrón, ese ciclo. Y justo cuando empiezas, los pensamientos llegan en oleadas. Ya lo intentaste 1000 veces. Siempre fallas. ¿Por qué esta vez sería diferente? Eres débil. No tienes lo que se necesita. Mejor ríndete ahora y ahórrate la decepción. Esos pensamientos no son tú, mente racional dándote consejo. Son ataques estratégicos diseñados para mantenerte esclavizado. Y el enemigo no solo ataca con pensamientos de derrota. A veces ataca con pensamientos que suenan espirituales pero que no lo son. Pensamientos como Dios está enojado contigo.
No has orado suficiente, no has ayunado suficiente, no eres suficientemente santo. Necesitas hacer más para ganar su amor. Esos pensamientos te ponen bajo una carga de legalismo que Jesús nunca puso sobre ti. Te hacen intentar ganar algo que ya fue dado gratuitamente. O te ataca con pensamientos de comparación. Miras a otros cristianos que parecen tener vidas perfectas, ministerios prósperos, familias felices, y llega el pensamiento: ¿por qué ellos sí y tú no? Obviamente Dios los ama más. Obviamente tienen algo que tú no tienes. Eres de segunda clase en el reino de Dios. Y ese pensamiento crea resentimiento, envidia, amargura. Te roba el gozo de tu propia jornada porque estás obsesionado con la jornada de otros. Entonces, ¿cómo combates esto específicamente? ¿Cómo ganas esta guerra invisible que se pelea en el campo de batalla de tu mente? Pablo nos da la estrategia completa en el pasaje que leímos. Dice explícitamente que nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nota eso, no son carnales, no son humanas, no son psicológicas simplemente. Son espirituales. Operan en dimensiones que van más allá de lo que puedes ver o tocar. No puedes pelear esta batalla con pura fuerza, de voluntad humana. No puedes simplemente decidir, voy a pensar positivo y esperar mágicamente que los ataques se detengan. No funciona así. Necesitas armas específicamente espirituales diseñadas por Dios para este tipo exacto de combate. La primera arma, la más poderosa, la más fundamental, es la palabra de Dios viva y activa. Cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto después de 40 días de ayuno, cuando estaba físicamente débil, hambriento, vulnerable, ¿cómo respondió a cada ataque? Con la Escritura. Cada vez que el diablo le lanzaba una mentira envuelta en verdad parcial, Jesús respondía con poder. Escrito está. No opinó sobre la tentación, no debatió filosóficamente con el diablo, no intentó razonar o negociar. Usó la verdad objetiva, innegable, eterna de la palabra como espada afilada para cortar limpiamente las mentiras a la raíz. Y tú necesitas hacer exactamente lo mismo en tu batalla. Cuando llega un pensamiento devastador de condenación, cuando esa voz te machaca diciendo, Dios está completamente decepcionado de ti, eres una vergüenza, fallaste demasiadas veces. Necesitas tener la palabra lista, afilada, lista para usar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. No es tu opinión débil contra la opinión engañosa del enemigo. Es la verdad eterna e inmutable de Dios contra las mentiras temporales del enemigo. Y la verdad siempre, siempre gana cuando la usas correctamente. Cuando llega el pensamiento persistente, nunca vas a cambiar, eres así, y así vas a morir. Estás atrapado para siempre en este ciclo. Necesitas declarar con autoridad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Cuando el ataque dice, estás completamente solo, nadie te entiende, ni siquiera Dios, declaras con fe, no te desampararé, ni te dejaré. Hebreos 13:5. Cuando el pensamiento oscuro susurra, no tienes futuro, todo está perdido, no hay esperanza, declaras con convicción. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Pero aquí está lo absolutamente crucial, lo que muchos cristianos pierden completamente. No puedes declarar efectivamente lo que no conoces profundamente. No puedes usar un arma que no tienes físicamente en tus manos. No puedes disparar con un arma descargada o que nunca aprendiste a usar. Por eso exactamente el enemigo ataca sistemáticamente tu disciplina de leer la palabra diariamente. Por eso te hace sentir constantemente que estás demasiado ocupado con el trabajo, demasiado cansado después del día, demasiado distraído con las redes sociales, demasiado abrumado con responsabilidades para abrir tu Biblia. Porque Él sabe perfectamente mejor que muchos cristianos que si la palabra está arraigada en ti, si está memorizada en tu corazón, si está activa en tu mente, sus mentiras sofisticadas no pueden establecerse. Simplemente no tienen dónde agarrarse porque la verdad ya ocupa ese espacio. La segunda arma es llevar cautivo cada pensamiento. Pablo dice específicamente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que cuando llega un pensamiento no lo aceptas automáticamente como verdadero. Lo examinas, lo interrogas, le preguntas,
¿De dónde vienes? ¿Te alineas con la palabra de Dios? ¿Te alineas con el carácter de Dios? ¿Produces vida o muerte? Si un pensamiento produce condenación, no es de Dios. Si produce desesperanza, no es de Dios. Si te hace sentir separado de Dios, no es de Dios. Si te hace querer rendirte, no es de Dios. Y si no es de Dios, entonces ese es un enemigo que necesita ser arrestado y removido. Imagina un guardia de seguridad en un edificio. No deja entrar a cualquiera. Revisa credenciales. Hace preguntas. Y si alguien no pertenece ahí, lo echa. Tú necesitas ser el guardia de seguridad de tu mente. Cada pensamiento que intenta entrar necesita ser revisado. Y si no pasa la inspección, no entra. Punto. La tercera arma es la oración. Pero no oración pasiva. Oración de guerra. Oración que toma autoridad. Jesús te dio autoridad sobre todo el poder del enemigo. Lucas 10:19. Eso incluye autoridad sobre los ataques mentales. Puedes decir en voz alta, en el nombre de Jesús, echo fuera todo pensamiento de condenación, echo fuera todo pensamiento de desesperanza, echo fuera toda fortaleza mental que no viene de Dios. Y cuando lo declaras en el nombre de Jesús con la autoridad que Él te dio, hay poder. No es magia. Es uso de la autoridad espiritual que te fue delegada. El enemigo tiene que obedecer ese nombre. Tiene que retroceder ante esa autoridad, pero tienes que usarla. No funciona si solo piensas en usarla algún día. Funciona cuando la ejerces activamente. La cuarta arma es renovar tu mente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación es un proceso continuo, no es un evento de una vez. Es reemplazar sistemáticamente las mentiras que has creído con la verdad de Dios. Si has creído durante años, soy un fracaso, necesitas saturar tu mente con soy más que vencedor en Cristo. Si has creído no tengo valor, necesitas saturar tu mente con fui comprado por precio, la sangre de Jesús. Si has creído estoy solo, necesitas saturar tu mente con Dios nunca me dejará ni me desamparará. Y esto requiere repetición intencional. Requiere meditar en la verdad. Requiere declarar la verdad en voz alta. Requiere escribir la verdad. Requiere rodarte de la verdad. Porque las fortalezas se construyeron por años de repetición de mentiras. Se derriban con años de repetición de verdad. No esperes resultados instantáneos, pero espera resultados si perseveras. También necesitas entender algo absolutamente crítico sobre el timing, sobre el momento exacto de los ataques mentales. El enemigo no ataca aleatoriamente sin estrategia. No dispara flechas al aire esperando que den en algún blanco por suerte. Ataca estratégicamente, calculadamente, con precisión militar. Estudia tus patrones. Conoce tus vulnerabilidades. Sabe exactamente cuándo eres más débil, cuándo tus defensas están bajas, cuándo puedes ser más fácilmente derribado. Ataca ferozmente cuando estás físicamente cansado, agotado, exhausto porque tu resistencia mental y emocional está en su punto más bajo. Cuando has trabajado 12 horas seguidas, cuando no has dormido bien en días, cuando tu cuerpo está pidiendo descanso a gritos. Ahí llegan los pensamientos más oscuros, más pesados, más difíciles de resistir. Porque sabe que no tienes la energía para pelear efectivamente. Ataca despiadadamente cuando estás emocionalmente vulnerable, cuando algo te lastimó, cuando alguien te rechazó, cuando experimentaste una pérdida, cuando te sientes solo porque tus defensas emocionales están completamente débiles, agrietadas, con brechas enormes. Te golpea cuando ya estás sangrando emocionalmente porque es más fácil hacer daño adicional cuando ya hay heridas abiertas. Ataca con intensidad justo antes de un breakthrough espiritual, justo antes de una victoria importante, justo antes de que algo significativo suceda en tu vida porque sabe perfectamente que estás peligrosamente cerca de una victoria que va a cambiar todo. Entonces intensifica los ataques, multiplica los pensamientos negativos, aumenta la presión mental tratando desesperadamente de hacerte rendir antes de que cruces la línea de meta. Ataca sistemáticamente temprano en la mañana cuando apenas despiertas y tu mente está todavía medio dormida, no completamente alerta, no totalmente en guardia. Te bombardea inmediatamente con pensamientos de ansiedad masiva sobre todo el día que viene, pensamientos repetitivos de todo lo que podría salir horriblemente mal, pensamientos abrumadores de todas tus responsabilidades gigantescas que parecen imposibles de manejar. Y antes de que siquiera salgas físicamente de tu cama, antes de que tus pies toquen el piso, ya estás completamente derrotado mentalmente.
El día está perdido antes de comenzar. O ataca persistentemente en la noche cuando estás acostado intentando desesperadamente dormir. Tu mente está completamente agotada de todas las decisiones del día. Y él aprovecha cruelmente esa fatiga mental para lanzar oleadas de pensamientos de preocupación paralizante, de miedo, irracional, de interminables y sí que no tienen respuesta. Te mantiene cruelmente despierto hora tras hora, repasando obsesivamente conversaciones pasadas, repasando dolorosamente todos tus errores del día, repasando terroríficamente todos los peores escenarios posibles del futuro. Y no te deja descansar, no te permite paz. Roba tu sueño porque sabe que mañana estarás aún más vulnerable. Conocer específicamente estos patrones de ataque te ayuda enormemente a estar preparado, a no ser tomado por sorpresa, a tener tus defensas listas. Si sabes con certeza que los ataques más feroces vienen sistemáticamente en la mañana, entonces empieza intencionalmente tu día con adoración poderosa, con declaración de la palabra, con oración de guerra antes de que el enemigo pueda siquiera establecer su narrativa tóxica en tu mente. Si sabes que vienen predeciblemente en la noche, entonces termina tu día declarando conscientemente verdades de la palabra, adorando en tu habitación, entregándole a Dios tus preocupaciones antes de acostarte. Sé proactivo y preventivo, no solo reactivo y defensivo cuando ya estás bajo ataque masivo. Y necesitas saber esto también. A veces los pensamientos que te atacan son resultado de trauma no sanado, de heridas emocionales profundas, de experiencias del pasado que dejaron puertas abiertas en tu alma, y el enemigo usa esas puertas para entrar y salir como quiere. En esos casos necesitas sanidad interior además de guerra espiritual. Necesitas que Dios toque esas heridas. Necesitas quizás ayuda profesional cristiana. No hay vergüenza en eso. Pero mientras buscas sanidad no dejes de pelear, porque el enemigo usará esas heridas como excusa para mantenerte derrotado. Te dirá: estás demasiado roto para ser usado por Dios. Estás demasiado dañado para tener victoria. Pero eso es mentira. Dios se especializa en usar vasijas rotas. Tu debilidad es donde su fuerza se perfecciona. Conozco a una mujer que fue abusada de niña, y durante 15 años los pensamientos de vergüenza y suciedad la atormentaban. Le decían que nunca podría ser pura, que Dios no podía amarla después de lo que le pasó. Y ella vivió décadas bajo esa condenación, hasta que finalmente entendió, esos no eran sus pensamientos. Era el enemigo usando su trauma contra ella. Y empezó a pelear, empezó a declarar la verdad. No fui yo quien pecó, fui víctima, y la sangre de Jesús me limpia de toda mancha. No hay vergüenza en Cristo. Y cada vez que el pensamiento de suciedad llegaba, lo confrontaba con esa verdad, una y otra vez, por meses, y gradualmente, lentamente, esa fortaleza empezó a derrumbarse. El ataque perdió su poder, la mentira fue reemplazada con verdad, y eso es lo que puede pasar en tu vida también. Pero tienes que decidir pelear. Tienes que decidir que ya no vas a ser prisionero de pensamientos que no son tuyos, que ya no vas a aceptar pasivamente cada idea que llega a tu cabeza, que vas a tomar autoridad, que vas a usar las armas que Dios te dio. Y una cosa más crucial, no pelees esta batalla solo. El enemigo quiere aislarte, quiere que pienses que eres el único con estos pensamientos, que si los compartes te van a juzgar, que es mejor mantenerlo todo en secreto. Pero Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay poder en la comunidad, hay poder en la vulnerabilidad. Encuentra personas de confianza, un mentor espiritual, un amigo cercano en Cristo, un grupo pequeño. Y sé honesto sobre tu lucha. No tienes que dar todos los detalles, pero necesitas romper el aislamiento, porque el enemigo opera mejor en secreto. Cuando sacas las luchas a la luz, pierden poder. Entonces hoy, ahora mismo, necesitas tomar una decisión. ¿Vas a seguir siendo víctima pasiva de esta guerra mental? ¿Vas a seguir aceptando cada pensamiento que llega como si fuera tuyo? ¿O vas a empezar a pelear? ¿Vas a tomar las armas que Dios te dio? ¿Vas a reclamar el territorio de tu mente? Porque tu mente no es neutral. O está siendo renovada según la verdad de Dios, o está siendo conformada a las mentiras del enemigo. No hay punto medio. No hay zona desmilitarizada en esta guerra. Estás avanzando o retrocediendo. Estás ganando o perdiendo. Y hoy puede ser el día donde decides que ya basta, que ya no más,
que tu mente está bajo nueva administración, escribe en los comentarios: mi mente es territorio de Dios, porque cuando lo declaras estás tomando una posición, estás poniendo una estaca en el suelo, estás diciendo al enemigo: ya no tienes derecho aquí, tu mente está bajo ataque, pero no estás indefenso, tienes armas poderosas, tienes autoridad delegada, tienes la palabra viviente, tienes el nombre sobre todo nombre. Y cuando usas estas armas, cuando tomas tu autoridad, cuando peleas esta batalla con las herramientas correctas, ganas. El enemigo puede lanzar 1000 pensamientos, pero uno solo pensamiento de verdad de Dios es más poderoso que 1000 mentiras. Una sola declaración de la palabra destruye fortalezas que tardaron años en construirse. Un solo momento de tomar autoridad en el nombre de Jesús hace retroceder al enemigo. No subestimes el poder que tienes. No subestimes la autoridad que se te dio. Y no subestimes lo desesperado que está el enemigo por mantenerte derrotado mentalmente, porque sabe que si tu mente es libre, todo en tu vida cambia. Si tus pensamientos están alineados con Dios, tu futuro está asegurado. Así que pelea. Pelea con todo lo que tienes. Usa tus armas. Toma tu autoridad. Reclama tu mente. Y observa cómo Dios derrumba fortalezas que parecían inquebrantables. Observa cómo la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. La guerra es real, pero la victoria también lo es, y está disponible para ti hoy,